mirando los detalles, los significados de cada detalle, para poder entender un poco más. Porque de por sí nosotros somos faltos de entendimiento y la palabra a veces nos parece difícil. Y si no somos detallistas nos parece más todavía. Así que sean bienvenidos a la casa de Dios y los invito a leer Hechos capítulo 2, verso 36. Hechos capítulo 2 y verso 36. Comenzamos leyendo en el nombre del Señor Jesús y dice así: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oremos. Señor Jesús, le damos gracias porque ya estamos aquí en su templo con un corazón dispuesto para buscar su palabra, su consejo. Venimos, mi Dios, a alabarle sabiendo que hay bendición, que hay misericordia, mi Dios, que hay guía y que hay salvación para nuestras vidas en usted. Le presento a cada uno de mis hermanos, le presento el programa que se tiene, mi Dios. Todo, mi Dios, se lo ponemos en sus manos pidiéndole que usted tome control, especialmente de nuestra mente y de nuestro corazón, porque de ahí mana la vida, mi Dios, para que podamos hacer lo recto delante de sus ojos y agradarle, y poder recibir y llevarnos esa bendición que usted tiene para nosotros. En el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos, mi Dios. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Esta enseñanza comienza desde el capítulo 2, porque se llega el día de Pentecostés, los discípulos estaban reunidos, dice la Biblia que eran como 120. No dice exactamente eran 120, dicen que eran como 120. Estaban los apóstoles, estaban los discípulos reunidos en el aposento alto, el lugar donde el Señor Jesús había celebrado un poquitito antes la Pascua. Y les mandó que allí lo esperaran, porque ahí estaba la promesa, hermanos, del Espíritu Santo que iba a descender sobre ellos. Llega el día de Pentecostés, son llenos del Espíritu Santo. Luego la gente, hermanos, empieza a sorprenderse, porque dice que por ese tiempo, como era la fiesta de Pentecostés, había gente que había venido de todos lados, porque así acostumbran los judíos. La fiesta de Pentecostés sigue siendo hasta hoy una fiesta muy especial para ellos. Y la gente va, hermanos, de muchos lugares donde están los judíos van a la fiesta. Y desde entonces era una fiesta muy especial y había gente de todos lados, judíos que vivían en un lado y en otro, unos que ya eran nacidos por acá, pero que son judíos y iban a la fiesta. Y luego dice la Biblia que cuando miraron todo esto, estaban atónitos, sorprendidos y maravillados, porque unos iban de un lado, otros de otro, y todos les oían alabar a Dios en su propia lengua, de donde iban. Y eso los sorprendió.
Y la pregunta de ellos era, ¿qué no son galileos todos estos que hablan? Estos no han salido de aquí. ¿Cómo hablan estos idiomas? Y esa era la pregunta, ¿que no son galileos todos estos que hablan? Dice, y es el verso 7, 2:7, dice, y estaban todos atónitos y maravillados diciendo, mirad, capítulo 2, verso 7, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces es cuando se pone de pie el apóstol Pedro, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, notemos que estaban los 11 apóstoles ahí con él, dice, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera. El día, los judíos dividen el día y la noche en 12 horas, por eso dicen una escritura, Jesucristo no tiene el día 12 horas, porque ellos dividen el día de 6 a 6 y de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana es la noche. Entonces, la hora tercera era a las 9 de la mañana. Cuando descendió el Espíritu Santo era en la mañanita, hermanos. O sea que hay que buscar a Dios de mañana. Eran las 9 de la mañana, es la hora tercera del día, cuando estaba pasando esto. Estos no están borrachos, no están ebrios como ustedes piensan. Son las 9 de la mañana, es la hora tercera del día. Lo que pasa es les empieza a explicar, esta es la promesa de Dios traída por el profeta Joel. Y les empieza a explicar. Y en la explicación les explica quién era al que habían crucificado. ¿Quién era en realidad? ¿Por qué crucificaron al Señor Jesús, hermano? Porque no creyeron que era lo que era. Porque así mismo dice la Escritura, porque si hubieran creído, no lo hubieran crucificado. Entonces ellos lo crucificaron porque no creyeron lo que era. Pero cuando Pedro les empieza a explicar quién era y a quién fue el que crucificaron, entonces viene este que acabamos de leer, en el verso 36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron eso, fíjese, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué? Aquí vamos a entrar en la clase. ¿Por qué? Cuando escucharon eso, fue cuando se compungieron de corazón. ¿Por qué cuando escucharon esto del verso 36? A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando les dijo eso, se compungieron de corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no habían creído que nuestro Señor Jesús era lo que Él decía que era.
No lo habían creído. Pero en el momento que ven todo esto, hermanos, y el apóstol Pablo les explica y les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ciertísimamente. Cuando oyeron esto, se compungieron de corazón. Por esas dos palabras finales, hermanos: Señor y Cristo. Hermano, qué grandeza y qué poder y qué impacto tiene el saber que Él era Señor y Cristo. Porque crucificar y matar a otro, hermano, pues como quiera. Ellos estaban impuestos a las guerras y a matar. Pero cuando creyeron que habían crucificado a alguien, que no un ser humano, sino que Dios. Fíjese cómo lo dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esas dos palabras: Señor. Y es que cuando uno entiende lo que quiere decir la palabra Señor, hasta para decirla se la piensa. El que no entiende, le nombra Señor y señora a quien sea. El que no entiende lo que está hablando. Para el que no entiende, todos pueden ser señores y señoras. Pero para el que entiende lo que es ser Señor, y que sea Dios el que lo constituyó, el que lo hizo Señor, y Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra Cristo? Nosotros la leemos porque está escrito así, porque fue escrito, hermanos, en griego. Pero ¿qué quiere decir la palabra Cristo? A veces nosotros mencionamos la palabra Cristo todavía en estos días y muchos no entienden qué quiere decir Cristo. Cristo no es español. Cristo es griego. Y en hebreo no se decía Cristo. En griego se decía Cristo. En hebreo era el Mesías. Pero ¿cuál es el significado de Mesías, de Cristo? Para traducirlo ahora nosotros al español. Porque no está traducido al español, aunque lo digamos así. La palabra Cristo es griego. ¿Pero qué quiere decir en español? Si en hebreo era Mesías, en griego es Cristo, ¿qué quiere decir en español? En español quiere decir el ungido de Dios o el elegido de Dios. Así lo entendían los hebreos. Mesías iba a ser alguien que iba desde la profecía escrita, hermanos, que tenemos muchas partes en Isaías, tenemos en Daniel, tenemos en varios lugares donde hablaba de ese Mesías, el príncipe, el ungido o el elegido de Dios. Cuando ellos entendieron que Dios, a ese que crucificaron, Dios lo había hecho Señor y Cristo, o sea, el elegido, el ungido, entonces se dieron cuenta que no crucificaron al que ellos pensaban. Entonces sí dijeron, entonces nos equivocamos.
Crucificamos a quien Dios lo hizo Señor. ¿Y qué es Señor, hermanos? El que manda, el que tiene toda la autoridad. Los testigos de Jehová dicen que ellos no, al Hijo no, ellos van derechitos con el Padre, pero no han leído la palabra de Dios. Que la palabra de Dios dice: toda autoridad me ha sido dada. Cuando ya el Padre le dio toda la autoridad al Hijo, ¿qué tienes que ir con el Padre? Bueno, mi firma vale en mis cheques, pero si yo doy la autoridad a mi hijo legal para que los firme, ¿a qué tienen que venir conmigo? Si me quise quitar ese trabajo de encima y se lo di a él. En cuanto resucitó de los muertos y se le apareció a los discípulos, les dijo: antes de mandarlos a predicar, quiero que sepan quién los está mandando. Primero les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué dice Hebreos? A quien constituyó heredero de todo. De todo. Entonces, si Él es el heredero de todo y se le dio toda la autoridad, ¿y qué dice San Juan? El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Pero el que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Porque Dios quiso así. Le fue dada toda autoridad. Y cuando se le fue dada toda la autoridad, eso quiere decir que lo hizo Señor. Él es el que tiene la última palabra. Y Él lo dijo: porque esta es la voluntad de mi Padre, que yo al que quiera le dé vida y lo resucite en el día postrero. Por eso dijo Él también: y no querréis venir a mí para que tengáis vida, porque nadie puede venir al Padre si no es por mí. A Él le fue dada la autoridad de ser la puerta de entrada al reino de los cielos. Con esas dos palabras que oyeron los judíos, Dios le ha constituido a este que ustedes crucificaron, Dios le ha constituido Señor y Cristo. Ahí el cambio, hermano. La gente a veces hace y no sabe ni a quién le está faltando respeto. Pero cuando se da cuenta quién es, y más que lo habían crucificado, dice el verso 37, vamos a leerlo. Al oír esto, cuando oyeron eso, dice, se compungieron de corazón. ¿Qué quiere decir compungirse de corazón? Ayúdeme a alguien en español. Compungir. Fíjese, ¿alguna vez usted se ha sofocado y siente unas punzaditas aquí así? Por eso es, a veces hasta decir: ay, es que me dolió el corazón con lo que hice. Eso es compungirse. Compungirse, hermanos, es sentir punzadas en el corazón. Casi que le va a dar un ataque. Sofocado ya. A veces uno lo dice nomás por decir, hermano, pero la Biblia dice que ellos se compungieron de corazón. ¿Qué hicimos? En otras palabras, ¿qué hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos? Y en la mente les entró esto: pues tendremos perdón, ahora ¿qué hacemos? Porque se compungieron y su clamor a Pedro fue: ¿ahora qué hacemos? Ya lo matamos. Ya hicimos lo que hicimos. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando usted ya hizo lo que hizo y se da cuenta que está mal,
Ahora la pregunta es, ¿ahora qué hago? Ya lo hice. Me equivoqué. Ya lo hice. Varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí es donde Pedro les da la medicina. Verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está la medicina. Pedro les dijo, primer paso, arrepentíos. Bueno, no puede uno llegar a bautizarse si no hay un arrepentimiento. No es un baño que se va a dar uno. El bautismo no es un baño. Ni siquiera porque ya sepa para qué es. No. Si no hay un arrepentimiento, va a salir de ahí, va a seguir haciendo lo mismo. El bautismo no es ni siquiera para el que ya lo entendió. El bautismo es para el que lo entendió y se arrepintió. Porque ¿de qué le sirve a alguien, hermanos, entrar, ser bautizado, que sus pecados le sean perdonados si no se ha arrepentido y va a salir a seguir haciéndolo? A lo mejor no se meta. Por eso dice el apóstol Pedro, arrepentíos y bautícese. Pero no dice bautícese y después arrepiéntase. Primero dice arrepentíos. Ahora, cada quien tiene de qué arrepentirse de diferentes cosas. No todos nos arrepentimos de lo mismo, porque no todos hemos hecho lo mismo. Cada quien vive su vida de pecado de diferente manera. Amén. Ustedes no hacían los mismos pecados que yo hacía. Entonces, ¿ustedes por qué se van a arrepentir de lo que yo hacía? ¿Se arrepienten de lo que ustedes hacían? ¿De lo que ustedes hicieron? ¿Para qué se arrepiente? Vaya a no volverlo a hacer. Porque si sale y lo vuelve a hacer es que no se arrepintió. La prueba de que una persona está arrepentida, hermanos, no es porque lo dice o porque se bautiza. Esa no es prueba. La prueba principal es cuando sale y ya no lo hace. No sé cómo los católicos, hermano, que van y se confiesan y luego rezan el yo pecador. Antes de salir de ahí, hermano, de frente del Padre, tienen que rezar el yo pecador. Y al último dice, y por tu gracia y tu misericordia prometo no volver a ofenderte más. Pero apenas se da uno la vuelta, hermanos, y no va arrepentido. Es una mentira. Y ellos lo saben, porque luego hay una regla, hermanos. Hay muchos que no sabemos los requisitos para ser católico. El católico tiene como regla confesarse por lo menos, hermanos, una vez al año. Ya lo han ido moviendo, no sé si ya lo moverían. Pero si tú prometiste no volver a ofenderlo más, eso ya no es para un año, hermano, ni para un mes. Entonces estamos mintiendo. Y lo más cuando lo acostumbran a uno que cada 8 días o que cada 15 días o que cada mes. Yo era de los de cada mes. Cuando yo les hablo del catolicismo no les estoy hablando de algo que me contaron. Dios bendiga a aquellos que no supieron lo que era ser católico y Dios bendiga a los que sí supimos también. Pero yo les estoy hablando porque allá, hermanos, hay un grupo que se nombran los discípulos del Sagrado Corazón. Amén. Y esos tienen como una de sus prácticas
cada cierto tiempo, cada mes mínimo, confesarse y luego ir a comulgar. Y eso me tocó por herencia, hermanos. Entonces, eso cuando yo les digo de confesarse, no lo estoy contando algo que oí. Era algo que yo lo rezaba y ahí. Pero apenas es una vuelta, hermanos. Entonces no hay arrepentimiento, hermano. Por eso tiene que haber arrepentimiento. Porque esto no se trata de que ya voy y luego a rato voy y vuelvo a ir. Hermano, el querer servirle a Dios es, ya lo entendí, estoy arrepentido y voy a tratar y voy a luchar. Amén. Y Dios le va a ayudar. Si está arrepentido, Dios le va a ayudar. Usted le va a estar pidiendo a Dios y Dios le va a ayudar. Entonces, bautícese, ¿qué dice? Arrepentíos y bautícese cada uno. A veces algunos piensan, ¿cómo bautizó el apóstol Pedro a 3,000 personas el primer día? Y algunos dicen, no, pues los pudo haber bautizado así de a muchos. Y nomás así, que se zamutieran ellos. Y ya salieron, ya bautizados. No, hermano, el bautismo es cada uno de vosotros. 3,000 en el primer día. ¿Cómo bautizó San Pedro a 3,000? Bueno, es que la Biblia no dice que Pedro los bautizó. Dice que fueron bautizados. Pero Pedro no estaba solo. Eran 12 apóstoles. Y había no solamente los apóstoles, había como 120 discípulos que ese día recibieron, todos, dice la Biblia, fueron llenos con el Espíritu Santo. No sabemos quién bautizó a quién, pero fueron 3,000 los que bautizaron, y ahí estaba Pedro, los otros 11 apóstoles, y habían todos los discípulos que habían andado con él. Bueno, no todos, pero como 120. Pero a cada uno dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo, traducido, hermanos, al hebreo o al griego como Cristo. ¿Qué quiere decir Jesucristo? Jesús, el ungido de Dios. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el ungido de Dios. Eso quiere decir la palabra Jesucristo. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Algunos han hecho una controversia que Jesucristo es una cosa y que Jesús es otra, y que no están bien los que se bautizaron así. Hermano, Jesucristo quiere decir Jesús el ungido de Dios. Cuando usted dice yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, usted está diciendo yo te bautizo en el nombre de Jesús el ungido de Dios. No es otro Jesús, es más específico. Y si nomás dicen el nombre de Jesús y estamos sabiendo a quién le estamos sirviendo y alabando, es el mismo Jesús, hermano. Aunque en aquellos tiempos, hermanos, dice la historia bíblica, que para diferenciar a nuestro Señor Jesucristo, los judíos le nombraban Yeshua Bar Yosef. Así le decían, Yeshua Bar Yosef, en hebreo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Era Jesús, el hijo de José. Para que no hubiera confusión, los judíos no nada más decían Jesús, Jesús. La costumbre era decir Yeshua Bar Yosef. Jesús, el hijo de José.
Ahora nosotros decimos Jesús, el ungido de Dios, Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué se va a bautizar en el nombre de Jesucristo? Sencillo. Porque de pronto salen algunos diciendo, no, es que el bautismo no es para salvación. Espérate. Cuando alguien habla así, hermanos, y usted sabe Biblia, usted nomás se queda oyéndolo. Espérate. ¿Cómo que el bautismo no es para salvación? Si es donde se perdonan los pecados. ¿Cómo vas a ser salvo sin que tus pecados sean perdonados? ¿Cómo? Si lo único que nos estorba para estar a cuentas con Dios y para entrar al reino de los cielos es el pecado, porque es lo único que hace separación entre el hombre y Dios, el pecado. Y fue lo único que le estorbó a Adán y Eva desde el principio para permanecer en el paraíso donde había vida eterna. No fue otra cosa, hermano, no fue que les pegó el flu ni nada de eso. Fue el pecado. Eso es lo que nos estorba, hermano, para estar a cuentas con Dios. No es el color de la piel, ni lo que pesamos, ni nada de eso. Es el pecado. Ni porque es pobre o ya está viejito, entonces no. Ahí entramos todos. Nomás lo que le estorba es el pecado al ser humano. Y el pecado, hermano, no porque yo diga, ya se les olvidó, o nadie me vio. Lo hice y nadie me vio, ya hace 40 años de eso. No, espérate. Si no se te ha perdonado, no se te ha perdonado. Aunque ya nadie se acuerde, Dios sí se acuerda. Aunque digas, es que nadie me vio, Él sí te vio. Y cuando se trata de entrar al reino de los cielos, a la salvación, hermano, no es quién se acuerda ni quién te vio, es Dios. ¿Cómo puede una persona decir que puede ser salvo sin bautizarse en el nombre de Jesucristo? Bíblicamente no existe. ¿Cómo? Dijo San Pedro, es que no hay otro nombre bajo el cielo. Así de sencillo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y él dijo, yo soy la puerta. No dijo, yo soy una de las puertas, dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Y si él dijo que a él le fue dada toda la autoridad, ¿quién más tiene autoridad? ¿Quién más puede tener autoridad para salvarnos, hermano? Si a él se le dio toda. Nosotros tenemos autoridad si nos da él, porque él es el que la tiene. No se detengan de preguntar. Levanten su mano. Pedro les dijo, arrepentíos, como les decía, cada uno se arrepiente de lo suyo. Y luego nos educamos, como dice en San Mateo, hermanos, después de hacer discípulos y bautizados, lo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Luego nos enseñamos ahí con la palabra, la leemos, se nos predica a guardar todas las cosas. Pero de lo que nos arrepentimos, hermanos, es de no volver donde andábamos y ahora aprender a caminar en el camino recto. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Fíjese en esto, hablando de promesa.
San Pedro les dice, ahí eran puros judíos, pero San Pedro les dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bueno, una cosa es la promesa y otra cosa es aceptar y abarcar la promesa. A veces nosotros decimos, es que es promesa. Sí, sí es promesa. Dios no falla, Dios no miente, es su promesa. Pero no porque es su promesa tú ya la tienes. Tú tienes que venir a recibir la promesa, a reclamar la promesa. Todo lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir, hermano, pero nosotros tenemos que venir a reclamar nuestra promesa. Aunque el papá se haya muerto y haya dejado el testamento y diga, la casa de Cancún es para mi hijo Antonio, la casa de Puerto Vallarta es para mi hijo Auner, ¿verdad? Y se muere el viejo. Y ahí dice el testamento, pero todavía no es de ellos. Ellos tienen que ir al juzgado a poner el nombre de ellos y se las van a poner, porque el testamento dice que el dueño se la está dando. Pero todavía no es de ellos hasta que vayan y la reclamen y digan, no, ahí dice que es para mí. No, sí dice. La promesa ahí está. A veces nosotros vemos a nuestros hijos, es que es promesa de Dios. Sí es promesa de Dios. ¿Y por qué no están aquí nuestros hijos? Si es promesa de Dios. Para nosotros es la promesa también y para nuestros hijos. ¿Y dónde están nuestros hijos? No es promesa de Dios, sí, pero Dios no obliga. Dios no obliga, hermanos. Una cosa es lo que Dios promete y otra cosa es que tú se lo creas y lo aceptes. Dios le prometió a Israel la tierra prometida cuando salieron de Egipto. Todo esto va a ser de ustedes. Ya para entrar, les hizo la última prueba. Vayan y vean la tierra que van a recibir. Vayan a verla nomás. Y de allá de regreso traigan del fruto de ella. En esa ida, hermanos, perdieron la entrada. Porque Dios les dijo, no un tal vez. Esa es de ustedes. Pero ellos regresaron diciendo, no podemos. No podemos entrar, nos van a comer ahí. Es tierra que traga a sus moradores, está llena de gigantes. No, nosotros nos mirábamos como langostas, se hicieron más chiquitos de lo que estaban. La promesa ahí estaba. Y no entraron. Y así dice el libro de Hebreos, aún existiendo la promesa, muchos de ellos no la recibieron. ¿Por qué? Dice, porque les faltó fe. La promesa ahí está, para nuestros hijos, para nosotros. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, que ahí entramos nosotros. Dice, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, tal vez aquí voy a terminar, no, todavía me queda un poquito. Fíjese, vamos a llegar a la conclusión de lo que leímos. Dice, ahora ya termina San Pedro y dice el escritor, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos. ¿De qué iban a ser salvos? Ese es algo que debemos de entender, hermanos. Cuando alguien dice, no, es que yo ya fui salvo, a ver, ¿de qué fue salvo? No porque me bauticé, no, espere. ¿De qué fue salvo?
Nosotros cuando decimos que fuimos salvos, ¿de qué fuimos salvos? ¿De qué? ¿Del COVID? ¿De la lepra? Cuando alguien dice que ya fue salvo, ¿de qué fue salvo? Hay gente que dice, no, es que ya soy salvo yo, y siguen pecando. ¿De qué fueron salvos? No nada más decir ya fui salvo, ¿de qué fue salvo? Nosotros cuando decimos que fuimos salvos, hermanos, fuimos salvos del pecado, porque se nos perdonó. Entonces fuimos salvos del pecado. Y como consecuencia, al ser salvos del pecado, somos salvos de la paga del pecado. Porque la paga, el pecado tiene paga. Pero si se lo perdonaron, fue salvo porque se lo perdonaron y lo limpiaron. Y entonces eso tenía paga. La paga del pecado es muerte. Entonces cuando usted fue salvo, de lo que fue salvo fue del pecado. Pero ¿cómo una persona puede decir que ya fue salvo y sigue pecando? ¿Cómo? No, ya soy salvo. ¿De qué fue salvo? No, ya fui salvo porque me bauticé, porque la tal versículo. No, espérese, pero usted necesita saber de qué fue salvo. Cualquier otra cosa que le suceda al ser humano, hermanos, si hubo un accidente, si vino un huracán, si vino un maremoto, lo que haya sido, y ya pasó y dice, ay, gracias a Dios que me salvó. ¿De qué? Pues de que me ahogara ahí, cuando cayó esto, cuando el carro dio vuelta, y Dios me salvó. O sea, fue salvo de eso. Cuando uno dice que fue salvo, hermanos, uno entiende de qué fue salvo. La salvación a la de que nosotros predicamos es ser salvos del pecado. Y el camino y el remedio establecido por Dios está claro, hermanos. Perdonártelo y retirarte de allí. Fíjese el verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Si nosotros seguimos siendo parte de la generación perversa, no somos salvos. Les exhortaba diciendo, sed salvos, ¿de qué? De eso. No seas parte de esa generación perversa. Esa es la salvación, hermanos. No ser parte de ellos. ¿Cómo no voy a ser parte? Si yo también estoy lleno de pecado. Lávatelos en el nombre de Jesús. Y ya no vas a ser parte. Si te vuelves a enlodar, eso es cuento tuyo. La generación perversa está llena de pecado y de costumbres de pecado. Sed salvos de esta perversa generación. Porque esa generación perversa está en pecado. Y porque la paga del pecado es muerte. No eres salvo nada más porque te bautizaste así o asá. No, 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 no. Eres salvo porque entraste arrepentido. Porque saliste perdonado y con una mente de no volver a ensuciarte. Y porque no te has vuelto a ensuciar. Porque tú entendiste que tú vas a ser salvo de esa perversa generación que su paga va a ser muerte. No importa que yo me bautice 20 veces y vuelva a salir a reunirme con ese grupo de pecado y a volver a pecar, no importa cuántas veces me bautice. ¿Qué dice la Biblia acerca de la puerca, hermanos? La puerca lavada. ¿Qué gana con lavarse esa puerca? Y después de que sale bien lavadita, busca el charco más
cercas ahí para volverse a meter. Si un ser humano piensa que así la salvación, hermano, no ha entendido. El perdón de pecados es para que te guardes limpio, porque vas arrepentido. Porque con estas, con muchas otras palabras, testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. De eso es de lo que nosotros somos salvos, o de lo que debemos y necesitamos ser salvos. No, hermano, no seamos superficiales. La salvación es específica. Nadie esté pensando que porque ya se bautizó, porque viene y hace esto y hace lo otro y ahora ya es salvo. No. No es eso, hermano. La salvación está ligada completamente a lo que es el pecado. Ser salvo y permanecer salvo, hermanos, es no volver a caer en pecado. ¿Qué pasa, hermanos? Déjenme leer esto. Ya me iba a dar otra explicación, pero ya el tiempo no me lleva. Sed salvos de esta perversa generación. Grábese ese verso, hermano. Grábeselo y lléveselo. Ese es el consejo bíblico, el consejo del apóstol Pablo cuando está hablando de la salvación. Sed salvos de esta perversa generación. De eso buscamos ser salvos. Así que los que recibieron su palabra, pero primero, ¿qué hicieron antes de bautizarse? Recibieron su palabra. Amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y aquí viene la conclusión, el resumen de lo que pasaba y lo que vivía la iglesia después de eso. No volvieron al pecado, sino que lo que hacían era perseverar en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas de ellos. ¿Qué más? En la comunión unos con otros. ¿Con los de la generación perversa? No. Porque a veces los cristianos es lo que queremos, hermanos. Andando juntando con la generación perversa. Y si aquellos corren, si aquellos saltan, yo también con ellos. Pues ya eso te salvó Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? En la comunión unos con otros. Entre los hermanos, no entre los de allá. ¿Qué más? En el partimiento del pan y en las oraciones. Esa debe de ser la vida de una persona que ya no quiere ir a meterse allá, porque está arrepentido, porque no quiere irse al infierno, porque quiere agradarle a Dios, y más si quiere servirle a Dios. A nueva vida Jesús me ha llamado, decía el hermano. A nueva vida Jesús me ha llevado, ya salvo soy. ¿Y qué dice el otro canto viejito? ¿Para qué pecar si soy salvo, si ya tengo tanta luz? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? Vida nueva. Eso es, hermanos. La salvación es sinónimo de vida nueva. Apartarte de la generación perversa que tiene un rumbo hacia allá y mirar hacia acá. Arrepentido. Y vas para allá, de vuelta para acá. Por eso cantamos esos cantos, hermanos. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, hasta ayer, donde el pecado destruía mi vivir.
Amén. Ahí fuerte, hermana, más fuerte ahí. Y de volver a pecar, mejor morir, pues entonces. Aleluya. Esa es la salvación, hermanos. Cualquier otra cosa que les presenten, no van a tener Biblia. La salvación es eso. Duraron 4,000 años, hermanos, más de 4,000 años, desde que fueron sacados del huerto del Edén. Y ya no había esperanza, hermanos, de volver a entrar hasta que Cristo vino y pagó el precio. Por eso dice la Biblia que los profetas que fueron antes de nosotros miraron en revelación de Dios los tiempos de esta dispensación para la iglesia. Y dice que ellos lo miraron y desearon haber vivido en estos tiempos. Pero también les fue enseñado que no era para ellos todavía, sino para nosotros. No había venido Cristo. Muchos dicen que ya vieron esto, hermanos. Aún Daniel, cuando le fue mostrado todo, oyó una voz que le dijo: cierra el libro y las profecías, porque tú te vas a ir hasta el fin y tú te vas a levantar en el último día. La iglesia se levanta 1000 años antes, hermano, aunque los profetas. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio. Y porque ellos van a aparecer en el juicio. Y si usted le es fiel al Señor Jesucristo, usted va a estar en el juicio con Cristo para ver el juicio, no para ser juzgado. Se fijan que cuando hay un juicio, hermanos, hay gente que está, pero no para ser juzgada, ¿verdad? Sino que está acá al otro lado, parte del jurado. Usted va a estar en el tribunal con Cristo, viendo el juicio de los demás. Esa es la promesa para la iglesia. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Sí la está grabando? Bueno, ya puede terminarla. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por este regalo, por esta luz. Porque sin luz, hermanos, no se puede ver a dónde va uno. Porque la palabra de Dios es luz. Señor Jesús, muchas gracias por esta clase. Gracias, mi Dios, por ese despertar que hace usted. Aún en aquellos judíos tercos, mi Dios, cuando oyeron lo que habían hecho y a quién habían crucificado, se dieron cuenta que habían crucificado, como dice después su palabra, al Rey de Gloria, al que Dios había constituido Señor y su ungido. Aleluya. Pero entendieron y tuvieron la oportunidad que hoy también nos está dando a nosotros: bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Gracias por su palabra, por su enseñanza, por sus promesas, y gracias por tenernos aquí, mi Dios, alabando su nombre y seguir hablando y oyendo, mi Dios, sus promesas. Siga bendiciéndonos, mi Dios, en el servicio de alabanza que sigue, y a usted sea la gloria y la honra, mi Dios, por siempre. En el nombre de Jesús. Vayan pasando.